Hola, buenos días a todos. Soy David Galán, director de renta variable de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada viernes con XTB. Desde hace 7 años realizando este seminario todos los viernes, en el que haremos un repaso, como siempre, a los principales activos, índices, forex, materias primas y acciones. Y como siempre vamos a empezar el seminario aprovechando el tiempo al máximo con lo que está pasando ahora mismo en Europa. Primero gráfico horario, ultra corto plazo. Y lo que podemos ver en el caso del IBEX 35 es que está atacando la resistencia de los 9.200, del IBEX además mostrando bastante fuerza relativa en estas últimas semanas, haciéndolo mejor que otros índices. Y vamos a ver si puede con esta zona de resistencia. Luego lo veremos mejor en gráfico diario para corto o medio plazo. Vamos a ver si es capaz de romper esa zona, a pesar de que lleva un buen rally en las últimas sesiones desde la zona de los 8.200. Exactamente, no, 8.314, no, 8.286, exactamente, 8.286. Desde ahí está subiendo con mucha fuerza, se apoyó en la media 200 sesiones en aquella jornada de este lunes. Supongo que lo recordaréis, pero por si no lo recordáis, lo vamos a comentar otra vez aquí, lo hemos explicado toda la semana. Y el lunes, pues hicieron un movimiento muy típico, ¿no? Que es echar al novato del mercado, al inversor nervioso, con titulares negativos. El lunes el IBEX y el resto de Europa abrían con caídas por encima del 1%, y los titulares catastrofistas pues decían que bueno, pues las bolsas se hunden por la falta de acuerdo en la producción de los países productores de petróleo, no se llega a un acuerdo por parte de los productores de petróleo, esto hunde al mercado. Bueno, pues al final, ¿qué hacen los traders? Pues ya se ve claramente en la primera vela. Esta es una vela de venta o de compra, esta vela que deja la primera vela del lunes, mientras salían titulares negativos en la prensa. ¿Qué pensáis que hicieron ahí los traders? Compraron, ¿no? Compraron con fuerza, mientras los titulares que leía el rebaño, la masa, eran muy negativos. Pues la mano fuerte, los traders, lo que hacían es comprar, ¿no? Acumular. Y bueno, pues se da la circunstancia de que eso fue el lunes y esto es el viernes. Claro, es lo normal, ¿no? Si compran sin parar a lo loco el lunes, aprovechando que hay titulares muy malos, muy negativos, noticias muy feas, pues como suele ocurrir, ¿no? Con las noticias malas se sube, ¿no? Así que bueno, tened cuidado con esto. Lo que hizo el IBEX fue aprovechar para apoyarse en la media 200 sesiones, y ahora pues atacando la zona de resistencia que suponen esos 9.200. Nos vamos ahora al Eurostoxx 50, luego veremos el IBEX en el medio plazo. En el, en el ultracorto del Eurostoxx hay que decir que el gráfico ha mejorado mucho, que curiosamente este último rebote ha empezado tras cumplir al tick el Eurostoxx el objetivo bajista por ruptura del canal alcista azul. También, curiosamente, la subida comienza tras una divergencia alcista que avisamos en directo en nuestro centro de traders, que se puede ver tanto en el estocástico como en el MACD. A partir de ahí vienen fuertes subidas, y que tenemos la primera zona de soporte en la media 200 sesiones, y el IBEX el Eurostoxx, perdón, ha dado una nueva señal de mejoría al superar los 3.128. Así que de momento en fase de rebote también el Eurostoxx, y la primera zona de soporte estaría en la media 200 sesiones, que sigue en fase ascendente. Continuamos con el DAX. Bueno, en el DAX un poco más de lo mismo, soporte media 200 sesiones, de momento en fase ascendente. No para de subir desde que marcó también, igual que el Eurostoxx, esta divergencia bajista en mínimos de abril, en los 9.572. También en este caso el precio hace ligeros mínimos decrecientes, mientras los indicadores, ahí lo podéis ver, tanto el estocástico como el MACD dibujan divergencias alcistas, y a partir de ahí fuertes subidas, ¿no? Divergencia también comentada en nuestro centro de traders. Ahora de cara al futuro habría que vigilar como zona de soporte la media 200 sesiones en fase ascendente. Recordar lo que hemos comentado, que el DAX tiene una estructura alcista, objetivo en torno a 10.900 puntos. ¿De acuerdo? Seguimos, pasamos ahora al FTSE. Bueno, en el caso del FTSE, ayer comentábamos que tenía una pequeña divergencia bajista, ahí la marco,
y bueno, pues de ahí la caída de esta mañana, cumplida la divergencia bajista, primer soporte en la media 200 sesiones y en los 6.067 puntos, perdón, 61. 6.061 porque esos 6.061, que es este nivel, es el anterior mínimo creciente. Así que soporte 6.061 y un pequeño soporte intermedio en la media 200 sesiones que está en fase ascendente. Pasamos ahora a la bolsa italiana, al MIB. Bueno, en cuanto al MIB, tenemos un tercer impulso alcista activado, aunque los terceros, siempre lo repetimos, no son tan fiables como los segundos. El objetivo de tercero estaría en torno a 19.000 puntos y el primer soporte pues lo sigue teniendo también en la media 200 sesiones, que está en fase ascendente, y el MIB, de manera muy similar al IBEX, el lunes en la apertura, mientras os metían el miedo en el cuerpo con titulares negativos sobre la falta de acuerdo de países exportadores de petróleo, productores de petróleo, lo que hizo ahí es apoyarse en la media 200 y seguir con la subida, ¿no? De momento, sin señales de giro, con primera zona ahí de soporte en la media 200. Continuamos, pasamos ahora al K40, bolsa francesa. Bueno, el K40, al igual que el Eurostoxx, ha confirmado mejoría, igual que el Eurostoxx y el DAX, avisó de esta subida con una divergencia alcista. Ahí lo veis, el precio hace ligeros mínimos decrecientes, mientras indicadores como estocástico y MACD dibujan ahí mínimos crecientes, ¿no? Avisamos de la divergencia, se cumple y digo que ha dado un paso más al romper esos 4.580 que comentábamos, ¿no? Ha llegado a superar esos 4.580, así que, bueno, el gráfico ha mejorado y tiene la primera zona de soporte a vigilar en la media 200, que está en fase ascendente. Bueno, en resumen, en Europa, ¿no? Después de haber visto todos los índices europeos, el resumen es que tenemos a las bolsas europeas en fase de rebote con la media 200 sesiones como primer nivel de soporte y posteriormente el mínimo relevante que se ha marcado en abril. Tanto Eurostoxx como DAX como K40 avisaron antes de subir, dibujando una divergencia alcista que obviamente avisamos en directo en nuestro centro de traders, ¿no? El servicio de bolsa más completo de España. Bueno, hemos visto Europa, pasamos ahora a Estados Unidos, Dow Jones, gráfico horario. Bueno, en el caso del Dow tenemos muchos niveles de soporte a vigilar, ¿no? El principal también en el muy corto plazo o ultra corto sigue estando en el mismo sitio que hemos comentado todas las semanas, ¿no? En el último mes, en la media 200 sesiones, que también está en fase ascendente, ¿no? De momento, sin señales de giro. Y resistencia, pues la única tenemos en el máximo de abril y ya luego en los máximos de la historia. Luego lo veremos mejor en gráfico diario para corto o medio plazo. En cuanto al SP500, una maravilla de gráfico, ¿no? Cómo se ha cumplido aquel doble suelo que marcamos hace 2 meses y que muy pocos se creían. Objetivo 2080, simplemente seguir el gráfico. Esta es de las figuras más fáciles de ver, 2 mínimos en la misma zona. Al superar máximos entre mínimos, activa objetivo, ¿no? Y objetivo que sigue pendiente, que ya está cumplido, ¿no? Objetivo que ya no es cumplido. Por el medio hubo 2 divergencias bajistas que marcó el precio. Esta que la cumplió al TIC, esta que veis aquí que se cumple perfecta, y esta otra que no se cumple y se anula. El primer soporte sigue estando y además funcionó muy bien hace un par de días, hace una semana, en la media 200 que sigue en fase ascendente. Veremos si hay una corrección ahí del SP a la zona de la media o del Dow, veremos si ahí funcionan como soporte, ¿no? Estos últimos días haciéndolo algo mejor Europa que Estados Unidos, algo que llevaba tiempo sin pasar, ¿no? Porque Estados Unidos ha subido con mucha fuerza, con muchísima fuerza desde mínimos del año. Y terminamos con el Nasdaq 100, que hoy parece que viene rojo, con caídas en el pre-market, en la preapertura de empresas tecnológicas que han presentado resultados como Alphabet o Microsoft. Así que bueno, parece que hoy viene rojo el Nasdaq, vienen los futuros rojos y el primer soporte lo tiene en la media 200, que fijaos es el índice que lo tiene más cerca, la media 200. Vamos a ver si aguanta hoy. Y posteriormente está el mínimo anterior en los 4.435 puntos. 4.435 porque ese es el último apoyo que hizo el Nasdaq 100 en ese soporte que tiene en la media 200 sesiones. Vamos a ver si es capaz de aguantar ese nivel y si no, pues el mínimo anterior, 4.435.
4,35. Perder ese nivel, 4,435. De perder ese nivel, pues tendríamos un primer síntoma de deterioro, ¿no? Es el que está un poquito más débil estas últimas sesiones, el Nasdaq. Bueno, vamos a continuar. Me dice Agustín, hay cientos de preguntas, obviamente no me da tiempo a leer todas. Agustín me dice, miércoles reunión clave de la FED, a ver qué nos dispara. Bueno, clave hay todos los días hay día clave, todos los días hay noticias clave, ¿no? Cuando uno ya lleva pues más de una década siguiendo los mercados, cuando ya uno lleva casi 15 años siguiendo las bolsas, se da cuenta que todo es repetitivo, rutinario. Sí que me entretiene o me gusta mucho, me apasionan los mercados, pero eso no es incompatible con darse cuenta de que luego al final todo, por mucho que la prensa se esfuerce, cuando uno ya lleva pues 15 añitos mirando el mercado, se da cuenta que todo es repetitivo, ¿no? O sea que no. Día clave, pues son todos. Eh, una reunión esta semana, la semana anterior hubo otra, la que viene habrá otra, siempre hay datos, siempre hay noticias. Lo importante es seguir el precio y seguir las estructuras que se van formando, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Sobre la gente que me dice si estoy mejor de la gripe o que me dice, David, ¿cómo tienes la voz? Bueno, pues la verdad que estoy mucho mejor, ¿no? Aunque la voz todavía no la tengo recuperada, está bastante ronca y todavía tengo algo de tos. Ya estoy mucho mejor gracias a los que habéis preguntado. Vamos a continuar. Hemos visto índices tanto europeos como americanos en el ultracorto plazo. Pasamos ahora a los índices en el corto medio plazo. En el caso del DAX, pues ha mejorado al romper la media 200 sesiones. Ha sido muy positivo romper ese máximo anterior. Y lo más probable, como os decía la semana pasada, es la continuidad de las subidas, ¿no? Incluso se podría marcar una estructura siguiendo el método FIBO explicado en el curso de Bolsa General paso a paso, que podría llevar al DAX a 10.900. Veremos si finalmente ocurre así, ¿no? Y veremos si la media 200, que se está poniendo plana, pasa a ser zona de soporte y se produce un throwback, ¿no? A esa zona que fue resistencia y que a lo mejor en el futuro pasa a ser zona de soporte. Bueno, vamos a continuar. No, yo no veo un hombro cabeza hombro invertido en el DAX. Yo voy comentando las figuras que veo claras, ¿no? Intento no inventarme cosas raras y si no lo comento simplemente que no lo veo, ¿no? En el DAX no veo ningún hombro cabeza hombro invertido. Seguimos. Vamos ahora a Italia, al MIB. Bueno, en el caso del MIB, el problema que tiene la bolsa italiana es el máximo anterior y sobre todo la media 200 sesiones que está ahí acechando, que cada vez sigue bajando y se está acercando al precio y que esa zona pues es una zona de resistencia a tener en cuenta, ¿no? Vamos a ver ahí qué ocurre. En cuanto al IBEX, vamos a nuestro índice. Ya os decía que los 9.200 son una zona de resistencia. Yo creo que en el gráfico diario para corto o medio plazo se va a ver muy claro, ¿no? ¿Por qué resistencia? Porque es que están confluyendo aquí tres resistencias ahora mismo, no una, están confluyendo tres. Entonces, vamos a ver aquí qué ocurre. ¿Qué tres resistencias confluyen que venimos avisando desde hace un par de meses? Pues zona que anteriormente fue soporte y que ya vemos que en marzo funcionó de resistencia, además fue impresionante, ¿no? Es que fue justo el nivel que habíamos avisado, justo se frenó ahí, donde habíamos comentado. Es verdad que ahora la segunda tiene más opciones de superar, pero el problema que tiene es que aunque ahora en un segundo intento tiene más opciones que en el primero de poder romper esa resistencia, se juntan otras dos resistencias que antes estaban un poquito más arriba, y es la media 200 sesiones, que está ahora mismo ahí, donde está el precio, y la directriz bajista de medio plazo, que está también ahora mismo donde está el precio, ¿no? Así que ahí tenemos que ver esas resistencias, ¿no? La directriz bajista de medio plazo, que veremos qué ocurre con ella, y eh, también la media 200 sesiones que está en fase descendente. Primer soporte, los 8.256 puntos. Ahí tendría una primera zona de soporte. Bueno, veo cientos de preguntas, perdonadme todos los que no puedo contestar. Me dice Oscar que analice el Acerinox. Iván me dice, era de las claras, hay que seguir, como sueles decir, en el SP500. Vale, Enrique me pregunta si puedo analizar Ebro Foods. Iván, ¿tiene el Eurostoxx estructura alcista activada?
Bueno, veo que hay un montón de preguntas. Sí, a la última, el Eurostoxx sí tendría estructura activada de impulsos. Lo de Ebro Foods, vamos a ver si da tiempo después a verlo, me la apunto para intentar ver Ebro. Vamos a seguir, que hay mucho que ver. Bueno, el IBEX, por lo tanto, zona de resistencia y el primer soporte está en los 8.256 puntos. 8.256 puntos. Bueno, continuamos. Vamos ahora al FTSE, a la bolsa de Reino Unido. Bueno, en el caso del FTSE tenemos un rectángulo objetivo 7.410, que hemos comentado ya hace 2 años, objetivo de largo plazo, y podemos ver cómo tiene el primer soporte en la media 200 sesiones, que está en fase ascendente. Es lo bueno, ¿no? Que la media que bajaba está empezando a subir ligeramente y veremos si esa zona de la media pasa a ser soporte, ¿no? Veremos si ocurre esto. Continuamos. Vamos ahora al gráfico del CAC 40, bolsa francesa. Bueno, en el caso del CAC 40 también ha mejorado al superar 4.580, ha ido cumpliendo varias estructuras de Fibonacci, primero bajistas y luego alcistas, superando 4.580, la verdad que el gráfico ha mejorado y ahora es importante que no pierda este mínimo. El mínimo de este rebote, el último mínimo relevante, estamos hablando de los 4.229 puntos, 4.229, ahí tenemos una zona de soporte y veremos si la respeta. Vamos a seguir, pasamos ahora al gráfico del SP500, índice director de las bolsas mundiales. Bueno, en cuanto al SP, soporte 1810 puntos, soporte horizontal. Decíamos que solo de perderlo podríamos ver pánico vendedor, habría un claro síntoma de deterioro, podríamos tener ahí caídas fuertes, pero que mientras eso no ocurra, pues hay que apostar a favor de la tendencia, ¿no? Como decía el padre del análisis técnico, Charles Dow, una tendencia está vigente hasta que no se generan señales de cambio de tendencia. Y aquí podemos ver, como en el caso del SP500, esa tendencia es clara y de momento, pues mientras no pierda este nivel, pues lo más probable es la continuidad, ¿no? Es verdad que ahora se enfrenta o está ahí muy cerca ya de máximos de la historia y vamos a ver si puede con ellos, ¿no? En los 2.134 puntos. Los tiene ahí a tiro de piedra. Vamos a ver si es capaz de superarlos. Es verdad que desde el mínimo del apoyo en los 1.810, donde dibujó ese doble suelo que avisé en su día y que se activó al superar 1.947, pues es verdad que ha subido bastante vertical, ¿no? En algún momento también tendrá que digerir o que de consolidar esta subida, pero la tendencia claramente de momento sigue siendo alcista. Seguimos, vamos al Dow Jones, también gráfico diario, corto medio plazo. En el caso del Dow Jones, pues es verdad que tiene como resistencia los máximos de la historia. En este caso, en el caso del Dow Jones, estamos hablando de los 18.350 puntos. Pero la parte buena es que en ese soporte que comentamos hace meses que había construido, que estaba construyendo en los 15.370, 15.450, parece que ha marcado una especie de triple suelo y que lo ha activado. Y de cumplirlo, pues se podría ir a niveles de 20.500. ¿De acuerdo? Seguimos. Vamos a continuar ahora con el Nasdaq 100. Bueno, en el caso del Nasdaq 100, el primer soporte está en los 3.786, que es el mínimo creciente anterior. De romper ese nivel, pues confirmaría deterioro. Es el último mínimo creciente y mientras no pierda ese mínimo creciente, la tendencia de momento en el Nasdaq 100 es alcista, ¿no? Hay mínimos y máximos crecientes y es importante que no se pierdan esos 3.786. De perderlos tendríamos un primer síntoma de deterioro. Mientras esté por encima de ese nivel, también la tendencia de medio-largo plazo seguiría siendo alcista, estaría intacta. Bueno, hemos visto índices en el ultracorto, en el corto-medio plazo, vamos a otros activos que vamos mal de tiempo, eurodólar, forex. Bueno, en el caso del eurodólar, ha encontrado resistencia, aunque la ha atacado varias veces, en la zona 61.8 de la caída previa. La última caída ha sido tremenda, ¿no? Ahí ha habido algo de volatilidad con la reunión del Banco Central Europeo y las palabras de Draghi. Fijaos como primero deja una gran vela blanca y después deja un enorme velón negro, ¿no?
Hay que tener cuidado siempre en esas sesiones de noticias o de reuniones de la FED o del BCE, porque aunque luego no cambia nada, pues suele haber volatilidad y no suele ser muy rentable fiarse del primer movimiento. O sea, muchas veces pues primero suben para luego bajar o primero bajan para luego subir. Es algo que tenéis que tener muy en cuenta y hay que tener especial cuidado, sobre todo cuando estéis empezando. En el caso del euro dólar, empeoraría más, confirmaría más debilidad si pierde los 1,1264,5. En cuanto a la libra dólar ahora mismo más fuerte, antes había estado más débil, se encuentra en fase de rebote, de hecho ahora acaba de rebotar tras dejar una bonita vela con sombra inferior, y el primer soporte está en la media 200, así que de momento la libra dólar en fase de rebote intentando subir y con un primer soporte en esa media 200 sesiones que está en fase ascendente. Petróleo, vamos al petróleo Brent. Bueno, en el caso del petróleo Brent, lleva una subida espectacular. Recordaréis lo que decíamos, ¿no?, hace unos meses, de que tuvierais cuidado con esos informes que decían que los iba a $20. Dijimos que no creíamos que fuese a pasar eso, sino que pronto íbamos a ver subidas. Afortunadamente ha sido así. Avisó luego el gráfico con un hombro cabeza hombro invertido que cumplió a la perfección ese enorme objetivo propuesto hacia 41,20 y tiene el primer soporte en la media 200 y sobre todo en el mínimo anterior, en la zona de $40 aproximadamente, ¿no? Ahí es donde tiene el anterior mínimo y zona de soporte a vigilar. Seguimos con materias primas. Por cierto, antes de continuar, vamos a ver el oro y la plata. Bueno, pues una pequeña sugerencia o recomendación, ¿no?, para los que os guste la bolsa. Además estamos pues a las puertas del Día del Libro. Os dejo ahí una sugerencia, una posibilidad para celebrarlo de la mejor manera posible, aprendiendo de los mejores traders de la historia, sus consejos de inversión y su biografía en el pequeño libro de los grandes inversores. Y luego, pues como siempre también, ya sabéis que nos podéis seguir cada día en bolsageneral.es con mucha información y yo creo que debe ser una web de visita obligada, ¿no? Casi 1 millón de visitas el año pasado y bueno, agradeceros a todos la confianza depositada en Bolsa General. Dice José, ya estoy leyéndolo, el libro muy bueno, felicidades, lo comentaré en cuanto termine. Bueno, agradezco los comentarios, José, así que bueno, pues ojalá lo disfrutes. Bueno, seguimos. Dice Jesús, iré a que me lo dediques en Madrid, ahora en mayo. ¿Cuándo era? El 13 de mayo, viernes 13 de mayo, con XTV, viernes 13 de mayo, Hotel Eurobuilding. Ahí estaremos pues con Juan Ramón Rayo, con Daniel Lacalle, con Sersan Sistemas, bueno, pues muchos profesionales del mercado, de las finanzas y del trading. Estaremos en esa jornada intensiva que celebra XTB y que tiene entrada libre y ahí os espero, ¿no? Y por supuesto, pues el que quiera que le firme el libro no habrá ningún problema. Ya me ha dicho XT Brokers que me permitirá, pues en el stand de XTB, pues estaré con una firma de libros. Bueno, vamos a seguir. Hemos visto el caso del Nasdaq y también hemos visto anteriormente S&P y Dow Jones. Vamos a continuar. Estamos ahora que íbamos a materias primas. Después de ver el petróleo Brent, pasamos a la plata. Bueno, en la plata habíamos marcado una estructura de segundo impulso alcista. Pues objetivo ok, análisis cumplido. Objetivo ok, objetivo ok, análisis cumplido. Enhorabuena a los que seguís los escenarios de Bolsa General. Pues una maravilla, ¿no? Ver cómo la mayoría de objetivos se van cumpliendo. El último era ese de la plata. Decíamos que era muy probable que subiese la plata tras haber confirmado la ruptura de los 16,17 y de los 16,33 dólares. Y bueno, pues ese objetivo se ha cumplido, ¿no? Así que nada, enhorabuena. La plata mejoró claramente el gráfico con la ruptura de varias resistencias. Y el aspecto técnico ha mejorado porque la media 200 a partir de ahora es zona de soporte. Y en cuanto al oro, pues tenemos de 4 objetivos que hemos marcado, ya se han cumplido 3. Solo nos queda el más ambicioso, el de ruptura de canal de largo plazo hacia 1385. Se cumplió el objetivo del canal bajista de corto plazo hacia 1290. Se cumplió el triple suelo avisado hace unos meses hacia 1130 y todo empezó con aquel doble suelo cuando os di señal de compra en el oro a 1270 y os dije que pensaba que iba a subir con este doble suelo, ¿no? Que incluso pues lo avisamos en el periódico.
para no hacerlo pesado y no darle muchas vueltas, y para la gente desconfiada, que es para la que a mí me gusta más hablar, y además en este mundo del trading es bueno que seáis desconfiados, os dejo este enlace con algunas, no están todas obviamente porque son muchísimas, con algunas de las estructuras que hemos avisado estos meses y que se han ido cumpliendo, ¿no? La bendita hemeroteca en nuestro caso, bendita hemeroteca. Al final esto va de tener un sistema, una metodología que acierte más veces que falle, porque fallar se falla muchas veces también, ¿no? Ejemplos hay numerosos. Recuerdo, por ejemplo, ahora, ya que entramos en el apartado de acciones, Amadeus, ¿no? Que comenté durante meses un triángulo, lo rompió por arriba y al final se dio la vuelta, con lo cual esa figura que comentamos durante meses, pues es uno de esos ejemplos de estructuras que no se cumplen, ¿no? Es, obviamente, cualquiera que siga estos seminarios ya se ha dado cuenta que el análisis técnico es potente, el análisis técnico profesional, que el ratio de acierto es muy bueno, pero hay estructuras que salen mal y figuras que no se cumplen. Por tanto, es muy importante que además de seguir una metodología y un sistema, gestionéis el riesgo. Pongáis stops, diversifiquéis, y yo recomiendo no arriesgar más del 1,5% por operación, ¿vale? Recomiendo que en ninguna operación arriesguéis más del 1,5% de vuestro capital. Esto es muy, muy importante, ¿vale? Bueno, teníamos ahí varias peticiones. Una era Eurofoods, uno de los valores más fuertes de la bolsa española. Vamos a comentarlo y voy a poner un pequeño matiz, ¿no? Pero es uno de los valores más fuertes, sin duda, de la bolsa española. Y el único matiz que voy a poner es la posibilidad de que pudiera activar un hombro cabeza hombro si perdiera este soporte. Es verdad que sería un hombro cabeza hombro pequeñito, pero pues sería el primer síntoma de deterioro, ¿no? Luego tendría soporte ahí en la zona de la media y sobre todo Eurofoods seguirá alcista en el corto medio plazo mientras no pierda este soporte, el último mínimo creciente en la zona 16,60. De Repsol poco que añadir, que me pregunta Óscar, mejoró al superar los 9,70 y posteriormente os dije que confirmaba si superaba 11,03. Ha ido superando esas resistencias, así que no lo vamos a ver otra vez Repsol porque lo vemos prácticamente todas las semanas y bueno, pues hay poco que añadir, ¿no? Ha ido cumpliendo esos escenarios. Seguimos. Jesús Sosa me pregunta por Grifols. Vamos a ver Grifols. Bueno, en el caso de Grifols, para mí la clave está en superar 20,60. Es una resistencia ahí que tiene el máximo anterior y de superar ese nivel, pues todo apuntaría a un nuevo tramo de subida. Vamos a dejar ahí la flechita marcada, pero mientras no supere 20,60 lleva ya mucho tiempo consolidando, ¿no? De hecho lleva un año ahí bastante aburrido, con una especie de lateral alcista y bueno, pues ahora intentando consolidar ahí en esa zona de soporte y veremos si es capaz de romper esos 20,60. Si lo supera, pues podría tener cierto tramo de subida. Vale, Aldo me pregunta por Santander. Vamos a ver Santander. Vamos a ver el gráfico de Banco Santander. Bueno, en el caso de Banco Santander, ¿cuál es la zona de resistencia que tiene y que le vendría muy bien superar? Pues obviamente el máximo de marzo. Si estamos diciendo que el IBEX tiene su particular resistencia en los máximos de marzo, 9.200, a Santander le pasa lo mismo con el máximo de marzo, que en este caso está en 4,57. Mejoraría si supera 4,57. Y ahora una pregunta para Aldo, ¿no? Que por cierto creo que es de los nuevos, ¿no? Porque me suenan los nombres casi siempre y el nombre de Aldo creo que o no preguntaba o es de los primeros seminarios a los que asiste, ¿no? Bienvenido porque cada vez somos más. Estos son los seminarios más seguidos de España. Ahora mismo 150 inversores. Y lo que íbamos a comentar es que te quiero enseñar una diferencia, ¿no? Para que entiendas, porque yo sé que la mayoría de inversores novatos normalmente se casan con el primer valor que ven, ¿no? Y en España suele ser Telefónica, Santander y BBVA, ¿no? O sea, sobre todo Telefónica y Santander. Entonces, la mayoría de inversores, con lo primero que les suena, porque son empresas grandes, que eso es una cosa, y rentables o alcistas es otra, pues se quedan con eso, ¿no? Va, pues entro aquí que es una gran empresa. Para esos, solo dos reflexiones. La primera, que Telefónica en 16 años no ha subido nada, en 16 años no ha subido nada, en ese periodo Red Eléctrica se ha multiplicado por 14, ¿vale? Eso es una
una reflexión que hay que hacerse, ¿eh? Porque lo repito en la prestigiosa escuela de negocios donde imparto clases, en la F Business School, donde imparto clase tanto en el curso de bolsa como en el máster de banca y finanzas, y siempre pongo esos ejemplos y hablo de valores populares y de valores alcistas, sino normalmente no son los mismos. Entonces, te quiero enseñar el juego de las 7 diferencias. Este es Santander, ¿vale? Gráfico de Santander. Ya veis que, bueno, ni fu ni fa, ¿no? La verdad, bastante aburrido. No sube, lleva sin superar máximos de 7,20 euros 8 años. Buah, qué aburrimiento, ¿no? Vamos a ver ahora otro valor. Os voy a enseñar un valor del mismo sector y en bolsa española. Y te preguntaré después de enseñártelo y para que tú compares, te preguntaré, Aldo, ¿cuál prefieres? Vamos a ver ahora Bankinter. Vale, te pregunto ahora, ¿cuál prefieres? El gráfico de antes era el de Santander y este es el de Bankinter. Viendo el gráfico a bote pronto, ¿cuál prefieres? Te quedas con Bankinter. Bueno, Aldo, pues mira, yo también. Yo como estudio gráficos, todos los días miro 350 gráficos, al final tengo muy claro en qué valores debo estar y en cuáles no. No me complico la vida. Intento no entrar en los valores débiles. Intento entrar en los más fuertes de cada sector. Y esto es otro consejo que os doy. No os conforméis con cualquier cosa. Intentad elegir lo mejor de lo mejor. Es decir, si podéis elegir un valor alcista de un sector alcista, de una bolsa alcista, pues mejor eso que no entrar en un valor bajista de un sector bajista, de una bolsa bajista. Es una cuestión de lógica, ¿no? Así que intentar elegir los mejores y siempre, obviamente, poniendo stops. La verdad que Bankinter pues es el valor bancario que más me gusta, así lo llevo diciendo en la radio 3 años y medio, y a día de hoy pues sigue siendo el que más me gusta. Es verdad que Bankinter ha estado ahí en un movimiento muy lateral, pero yo creo que lo normal sería que acabara rompiendo esa lateralidad por la parte alta, ¿no? Bueno, estamos fuera de tiempo, agradeceros la presencia en este seminario, ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsageneral.es, también en nuestro foro gratuito y en redes sociales, en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook personal David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa, y cualquier duda que tengáis, si queréis formaros o tomaros la bolsa de manera seria, nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Muchas gracias a todos y desearos como siempre muy buen trading.